Este dispositivo que encontramos en todas las autocaravanas es lo que gobierna los distintos servicios de la autocaravana. En este caso estamos dentro de una Adria Matrix y la centralita es táctil, pero casi todas ellas tienen las mismas funciones. Vamos a activarla. Simplemente tocamos para que se nos iluminen los iconos y lo que tenemos que hacer es ir tocando los iconos para ir activando las diferentes funciones. En este caso empezaríamos por activar las luces pulsando en el icono de la bombilla, de forma que activamos todas las luces del vehículo. Este icono de aquí nos permite encender la luz del toldo que tenemos al exterior del vehículo sobre la puerta. Con este icono normalmente activaremos y desactivaremos las televisiones en caso de que estén instaladas. Y por último, este icono lo que hace es activar el servicio de agua. De esta forma tenemos en funcionamiento la bomba de agua para en cualquier momento que abramos un grifo podamos tener agua. La parte derecha de la centralita nos muestra los iconos que nos indican el estado de los distintos elementos funcionales del vehículo. En este icono de aquí, con forma de la cabina de conducción, si pulsamos una vez nos da la lectura del voltaje que tiene la batería de arranque del motor. Es la batería con la que el coche arranca, como cualquiera de nuestros coches que utilizamos habitualmente. Este otro icono con forma de la vivienda de la autocaravana lo que nos indica es el voltaje que tiene la batería de servicio que llamamos, que es la que da energía para la iluminación interior, así como una mínima energía para poder controlar y hacer funcionar el sistema de calefacción y de agua caliente. En una segunda pulsación lo que nos va a dar es el porcentaje de carga de esta batería. Este icono de aquí, que no utilizaremos muy a menudo, pero para los curiosos, si lo pulsamos lo que nos da es el consumo que está teniendo en estos momentos la batería en amperios. Este otro icono de aquí, el azul, de aquí abajo a la izquierda, lo que nos indica es la carga que hay ahora mismo de agua limpia en el depósito. Ahora mismo lo tenemos al 100% y conforme fuéramos consumiendo iría disminuyendo. Hay que decir que no todas las centralitas hacen un reflejo continuo de este consumo. Es muy probable que la centralita que tengamos en nuestra autocaravana nos marque 100%, 75%, 50% y 25% y no nos indique pasos intermedios. Este icono rojo de aquí lo que nos indica es la carga que hay en el depósito de aguas grises, que es a donde habíamos comentado que va a parar todas las aguas de los desagües de los grifos y de los lavaderos, el lavabo, etc. Y por último este icono lo que nos indica es la temperatura interior y en una segunda pulsación la temperatura exterior. Ya hemos terminado con la centralita de la autocaravana.